Muy buenos días, pues Dios los bendiga a todos. Bueno, primeramente que nada, continuemos orando por nuestra hermana Luisa. Dice Santiago 5:14 al 16, que llamemos a los ancianos, se refiere a los maduros de la iglesia, y oremos, y la oración de fe sanará al enfermo, y si hubiese cometido pecado le serán perdonados. La oración de fe del justo puede mucho. Y sabemos que somos justos, no por nuestras obras ni porque lo merezcamos, sino por la gracia de Dios. Así es de que unámonos en oración y sigamos orando de que la perfecta voluntad del Señor sea hecha en nuestra hermana y en cada uno de nosotros. Así es de que pongan mucha atención en el devocional de hoy, y quiero decirles también de que yo pensé que alguno de ustedes iba a preguntar acerca de el maná de hoy, y nadie preguntó cuál era el maná del día de hoy. Se envió la predicación, pero tal vez no fueron observadores o no escucharon con atención, pero no se dio el maná de hoy por la mañana. Y así se quedaron. Imagínense un día que se pasen sin comer cuando no es un ayuno dedicado al Señor. Pues es una malpasada o una trasijada, y, y eso conlleva muchas veces a desnutrición. Ahora, escuchen muy bien esto: la soledad del desierto. ¿Qué quiere decir eso? En ningún seminario, en ninguna escuela bíblica te van a hablar sobre esto, sobre cuando eres llamado por Dios, debes acostumbrarte a la soledad. Y pareciera una contradicción porque el ministerio se desarrolla con personas, pero aún tú puedes estar rodeado de mucha gente y puedes estar solo, solo en medio de multitudes. Y quien no sepa lidiar con ese estado muchas veces enfrentará verdaderas crisis emocionales. Y debo hacer una aclaración obligada. No me refiero a los ministerios modernos, populares, que se rodean de mucha gente, donde se cosechan aplausos, adulaciones, palmaditas en la espalda, sino que hablo de hombres con verdadero llamado, hombres de Dios con vocación divina, hombres y mujeres. Estos hombres o mujeres en el ministerio estarán solos. La soledad será una de las materias a aprobar, porque será parte del precio que se deberá pagar. Todos los grandes hombres de Dios de la historia bíblica pasaron esa escuela, y no es una incongruencia cuando están en juego valores y principios fundamentales como lo son los cristianos. Y cuando eres fiel a ellos y a Dios, te abandonarán hasta los más cercanos. Jesús dijo que el discípulo no es mayor que su maestro, y él experimentó la soledad. En Juan 16:32 dijo: He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que serán esparcidos cada uno por su lado, y me dejarán solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y por supuesto que Dios nunca te dejará. Se trata de las relaciones interpersonales, amigos, hermanos, familiares, consiervos, y no asumir que esto es parte del precio ministerial solo te va a llevar a conflictos emocionales. El verdadero llamado implica servir. Quien sirve cuando termina su tarea estará solo. Puedes atender a mucha gente, solucionar sus problemas, aconsejar, alentar, consolar, corregir, visitar y enseñar. Y es servicio. Quienes son servidos son los mayores. Jesús lo dejó claro. Quienes hoy se llaman conferencistas, motivadores, oradores, no sabrán de esto, porque esta materia solo deben aprobarla los verdaderos hombres de Dios. Cuando bajas del púlpito, cuando regresas de una campaña o de recorrer y visitar otro rebaño, o de un viaje misionero, de ministrar a la gente, te encontrarás solo, porque hay cargas que no puedes compartir ni con tu esposa, ni con los más cercanos. No encontrarás a ninguno. Es una soledad permisiva de Dios para que solo te apoyes en Él.
solo Dios y tú. Ahora, ¿estás ya en el ministerio? Si ya lo estás, bueno, pues acostúmbrate a caminar en soledad, porque muchos te van a saludar, te van a abrazar después del servicio, algunos te agradecerán tus palabras o mensajes, pero la realidad es que debes aprender a caminar solo. Abraham, el padre de la fe, estuvo solo. José, aún sus propios hermanos lo vendieron y lo abandonaron. Moisés lideró a más de 3 millones de personas, pero primero estuvo solo en el desierto 40 años. David, el rey de Israel, el más poderoso rey que ha existido, y un hombre según el corazón de Dios, no pudo contar siquiera con sus propios hijos, fue traicionado por todos ellos. Jeremías, Isaías, Daniel, Pablo terminaron su vida completamente solos. Pablo dice en 2 de Timoteo 4, del 10 al 18, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Cuántas iglesias fundó Pablo? ¿Cuántos fueron sus discípulos y compañeros? ¿A cuántas almas les ministró? Y al final, sus palabras fueron, todos me han desamparado. Además, únicamente en la soledad es donde podrás escuchar la dirección de Dios. Juan recibió la tremenda revelación del Apocalipsis en una isla desierta, cuando lo desterraron a la isla de Patmos. Y otra de las cosas importantes para estar solo, debes llevarte muy bien contigo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que debes de estar enfocado en el premio celestial. Algunas personas regresan al pasado y desentierran todos los problemas que tuvieron y después miran al futuro y anticipan, se adelantan que van a tener más problemas y entonces van por la vida tambaleándose. Como dijimos el viernes, entierran al niño antes de morir. Filipenses 3:13 al 14 dice, no, no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. El apóstol Pablo escribió 2/3 del Nuevo Testamento y fue pionero de muchas de las iglesias. Su ministerio se difundió por todo el mundo. Y sin embargo, al final de su vida dijo, no lo he logrado. No estaba satisfecho y no lo estaría hasta que llegara al final de su carrera y recibiera el premio celestial. Para que nosotros terminemos nuestra carrera y recibamos nuestro premio, lo primero que debemos establecer en nuestros corazones es que aún no lo hemos logrado o alcanzado. No estamos perfeccionados. Debemos seguir cambiando y creciendo. También Moisés tenía un llamado tremendo. Lideró a una nación de más de 3 millones de personas y fue parte de señales y maravillas milagrosas como ninguna otra persona en el Antiguo Testamento. Sin embargo, Dios dijo que Moisés era el hombre más manso, más enseñable de toda la tierra. No pensaba que había llegado, sino que prosiguió para terminar su carrera y obtener el premio celestial. A fin de crecer y cambiar, debemos ser enseñables. Lo segundo que debes hacer para terminar la carrera para Dios es olvidar esas cosas, las victorias, las derrotas que han quedado atrás. Y de nuevo, aquí está lo que Dios dice.
en Isaías 43, 18 al 19. Pero olvida todo eso, no es nada comparado con lo que voy a hacer. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Y mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Fracasos, rechazos o pecados del pasado, si seguimos quedándonos en ellos, van a evitar que avancemos en Cristo. Sin embargo, los triunfos de nuestro pasado también pueden detenernos o retenernos. Si sentimos demasiada confianza y seguridad en nosotros mismos y comenzamos a apoyarnos en los logros del pasado que nos sostengan, que nos den valor, nos vamos a perder lo que Dios tiene para nosotros en el presente. Eso es exactamente lo que Dios está diciendo en Isaías 43. Las cosas anteriores eran de Él, pero para seguir adelante, hacia alcanzar lo que Él quiere para nosotros, debemos estar preparados para dejar los caminos por los que Dios nos llevó en el pasado. Y si no lo hacemos, estamos en peligro de convertirnos en un odre viejo. Pablo hace hincapié, hace énfasis en esta verdad. Él dice, cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Unas versiones dicen todo como en un espejo. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Ahora, en el desierto es cuando vas a encontrar la directriz de Dios. Lo diré de nuevo, en el desierto es donde Dios te va a dar dirección. Pero ya conoces la dirección de Dios. En el desierto es, basando en lo que la Escritura nos dice sobre la experiencia lamentable de los israelitas, hay algunas cosas que no debemos hacer durante nuestra estancia temporal en el desierto, en un lugar seco. De hecho, esta es una buena lista de lo que no hay que hacer en ningún momento, no solo en el desierto, sino en ningún momento de nuestra vida cristiana. Pero quizá la tentación de estos pecados es mayor cuando estamos batallando en el desierto. Y aquí tenemos los principales, al menos de una lista parcial, no completa. Número uno, desear cosas malvadas cuando tenemos carencia. A veces creemos que las cosas equivocadas nos harán sentirnos mejor, incluso felices. Seguir ídolos, esto es perseguir nuestros deseos cuando sabemos que son contrarios a la palabra de Dios. Entregar nuestro amor a alguien o a algo que no es Jesús. Ceder a la tentación sexual y la inmoralidad. Tentar al Señor. Queja, queja, queja. Uy, uy, uy. Pablo, en su primera carta a los creyentes en Corintio, menciona que podemos aprender mucho de cómo no vivir de nuestros ancestros en el desierto. Primera de Corintios 10, 1, 5 y 6 dice, amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Y esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos. Los israelitas pagaron un gran precio, de modo que aprendamos de su ejemplo. En el desierto puedes encontrar
los caminos de Dios e incluso su corazón, pero tienes que ser persistente y decir con firmeza en tu corazón: Dios, creo que eres bueno y que me amas, incluso cuando no siento tu bondad y tu amor. Cuando una persona de 18 años se comporta como un niño de 5, pues eso no es normal. Pero a medida que crecemos, dejamos atrás y olvidamos los anteriores caminos y nuestros comportamientos infantiles que ya no son útiles o funcionales para nuestras necesidades o nuestro caminar ahora. De igual manera, mientras crecemos en las cosas de Dios y progresamos por las etapas de la vida, deberíamos dejar a un lado las cosas pasadas que son inmaduras. Pablo decía que ahora vemos de manera imperfecta los caminos de Dios y su gloria, pero a medida que persigamos el premio celestial, veremos cada vez con mayor claridad hasta que veamos a Dios cara a cara. En otras palabras, lo conoceremos a Él como Él nos conoce a nosotros. Pero ¿cuál es el premio celestial que mencionó Pablo? Bueno, él responde a esto en un versículo anterior. Filipenses 3:10 dice: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. El premio celestial de Dios es ser conformado a imagen de su Hijo Jesucristo, conocerlo a Él como Él nos conoce. Hasta que alcancemos esa meta, no deberíamos estar satisfechos, de modo que nunca debemos dejar de buscar el corazón de Dios. Lo tercero es que lo que debemos hacer para perseguir el premio celestial es proseguir hacia la meta. Proseguir implica que habrá resistencia, habrá presión, hay oposición para conocer al Señor. La mayor amenaza para el diablo es una persona conformada a imagen de Jesucristo. Y las fortalezas de las tinieblas lucharán contra eso más fuerte que contra cualquier otra cosa. Cuando los creyentes son conformados a imagen de Cristo, ya no viven para sí mismos, sino para aquel que vive en ellos. Entran en una expresión más abundante y poderosa de su vida en Cristo. Por eso Pablo dijo que para conocerlo a Él debemos conocer la comunión de sus sufrimientos, el sufrimiento concreto de la carne del que Él habla coincide con la muerte del yo, lo cual produce vida de resurrección. Pedro escribe en Primera de Pedro 4, del 1 al 2: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Si hemos sufrido en la carne, ya no estamos dominados o enfocados en nuestro propio camino, siguiendo todos los caminos pecaminosos del mundo. Tenemos el carácter de Cristo obrando en nosotros. Esa es la meta a la que debemos apuntar: sufrir con Cristo. ¿Cuáles son los sufrimientos de Cristo? Muchos han entendido mal esto, porque ciertas enseñanzas religiosas han pervertido este término bíblico. Sufrir no es morir de una enfermedad o carecer del dinero, o sea, no tener dinero para pagar las facturas. No es pasarte la vida sin comida durante semanas para que Dios sea movido por nuestro sacrificio. Sufrir no es sacrificio, es obediencia. Escúchenlo bien: sufrir no es sacrificio, es obediencia. En Hebreos deja claro cuáles son los sufrimientos de Cristo.
Hebreos 5, 7 al 8 dice, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo. Y aunque era el Hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Jesús no trajo la obediencia a la tierra, tuvo que aprenderla y la aprendió obedeciendo a su Padre, cuando era más fácil no obedecer. Él no buscaba agradar a los seres humanos, sino a Dios. Sabía que los seres humanos a la larga se beneficiarían por su obediencia. Y Pedro identifica el verdadero sufrimiento como vivir según la voluntad de Dios, contrariamente a los deseos humanos, como dice Primera de Pedro 4:2. Los sufrimientos de Cristo significa ir por el camino de Dios, cuando nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentidos físicos nos indican, nos dicen que sigamos el camino de la facilidad, de las concesiones o del placer. Y esto ocurre con frecuencia en el conflicto que enfrentamos cuando Dios nos dice que vayamos por un camino, pero nuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo u otras personas nos dicen que vayamos por otro camino. Desgraciadamente parece que por lo general nos encontramos con esta resistencia por parte de las personas más cercanas a nosotros. Y un ejemplo clásico de esto es cuando Pedro está en desacuerdo con Jesús sobre su muerte y su sepultura. En Mateo 16, 21 al 23 dice, a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Y entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir esas cosas. Dios nos libre, Señor, dijo. Eso jamás te sucederá a ti. Y Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Jesús declaró a sus discípulos que para obedecer a Dios debía ir a Jerusalén, sufrir, ser muerto y resucitar al tercer día. Y obviamente Pedro no escuchó la parte de la resurrección, de lo que dijo Jesús, o no habría quedado tan angustiado por la afirmación que hizo Jesús sobre su próxima muerte. ¿Mm? Ahora, ¿puedes tú escuchar los pensamientos de Pedro? Imagínate lo que diría Pedro. Un momento, Señor, tú eres el Mesías. Porque le acababa de ser revelado, si leemos un poco antes, ahí en Mateo 16. Y se supone que vas a establecer el reino y que vas a restaurar a Israel. Yo he dejado mi empresa, mi trabajo, mi esposa, mi familia para seguirte. He perdido amigos por seguirte. He invertido mucho tiempo en esto. He desarrollado una reputación. Los líderes de las sinagogas piensan que estás loco. Los periódicos, las revistas escriben constantemente artículos sobre cuán controvertido eres. Eres el tema en las redes sociales y la mayoría de las conversaciones, de los comentarios, no te favorecen. Muchos teólogos y líderes establecidos te consideran un hereje y ahora estás hablando de muerte, donde me vas a dejar esto, me vas a dejar solo todo este tiempo invertido en seguirte y me quedaré sin nada, solamente con una mala reputación. Entonces Pedro dijo, no, Señor, no te puede acontecer eso. Estoy parafraseando, es lo que Pedro dijo.
Pero Jesús tuvo que destacar rápidamente que los pensamientos de Pedro eran egoístas, mundanos, porque no estaba viendo las cosas con los ojos de Dios. El mundo está entrenado por Satanás, porque es el Dios de este mundo, dice 2 Corintios 4:4, para buscar sus propios intereses. El reino de los cielos es precisamente lo contrario. Por lo tanto, para cumplir la voluntad de Dios, debemos ir contra la corriente de la cultura, incluso si eso significa que tenemos que ir contra de un hermano o hermana en el Señor, cuyo pensamiento está demasiado influenciado por el mundo. Pedro no era un hombre malvado, pero su proceso de pensamiento en esta cuestión con Jesucristo estaba conformado al mundo y no a él. Se resistía a un cambio en su punto de vista sobre cómo deberían ser o resultar las cosas. Y otro ejemplo de esto lo tenemos precisamente en el pueblo de Israel, cuando fueron a la tierra de Canaán. Habían estado en el desierto por más de un año, cuando Dios le dijo a Moisés que enviara hombres a reunir inteligencia sobre la tierra prometida, la cual él quería que poseyeran. Y Moisés escogió a 12 líderes, no a personas comunes, Escogió a 12 príncipes, uno de cada tribu. Dos de ellos eran Josué y Caleb. Y cuando los operativos de inteligencia regresaron de espiar la tierra, dieron reportes contradictorios de lo que habían visto y que deberían hacer. Y 10 de los hombres le dijeron, en Números 13, 28 al 32. El pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Y hasta vimos gigantes ahí, los descendientes de Anac. Los amalecitas viven en el Negev y los hititas, los jebuseos, los amorreos viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará todo aquel que vaya a vivir ahí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Números 13, 28 al 32. Pero Caleb y Josué llevaron un reporte diferente. Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés y dice en Números 13, 30 hasta el 14, 8 y 9. Vamos enseguida a tomar la tierra. De seguro podemos conquistarla. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluyen la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como pan, como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Pero los 12 habían viajado juntos a espiar la tierra. Habían visto la misma tierra, la misma ciudad, los mismos pueblos. Pero ¿por qué regresaron 10 reportando una cosa y 2 reportando otra cosa? ¿Cómo se llama eso? Perspectiva. ¿Recuerdan lo que decían hace muchos años? Depende el enfoque, cuestión de enfoques. Puedes ver el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. Y Dios dijo sobre Josué y Caleb que tenían un espíritu diferente porque lo seguían a él fielmente en Números 14, 24. En otras palabras, ellos se habían alejado de los deseos de los hombres para seguir la voluntad de Dios.
Vieron con los ojos de Dios, no con la perspectiva de la autopreservación. Y esta es la clave para entender por qué 10 espías vieron las mismas cosas de modo distinto a Josué y Caleb. Los 10 estaban más preocupados por su propia comodidad, seguridad y familia que por los deseos de Dios. Sus vidas se guiaban de acuerdo con qué cosa los afectaría, no por el reino de Dios. No tenían conocimiento de que Dios nunca los abandonaría y que les daría éxito en lo que Él pusiera delante de ellos. Este pensamiento equivocado era cierto también para el resto de la población, porque dijeron en Números 14 del 2 al 3, sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto. Y se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevaron como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Se llevarán como botín, perdón. ¿No será mejor volvernos a Egipto? O sea, ellos, como dijimos al principio, ya estaban enterrando al niño antes de morir. Los hijos de Israel miraban atrás, según ellos, a los buenos tiempos, entre comillas, de Egipto, según cuando sus vientres estaban llenos y había cierta estabilidad. Pero habían sido esclavos en Egipto y lo que enfrentaban ahora parecía, según ellos, mucho más difícil, incluso que su esclavitud. Todos ellos se resistían a un cambio necesario porque encontraron seguridad en la familiaridad del desierto, aunque su estilo de vida nómada y su dieta, su comida, eran pues no ideales, pero como resultado nunca vieron la tierra prometida y nunca cumplieron la voluntad de Dios para sus vidas. Josué y Caleb, sin embargo, tuvieron que proseguir. La resistencia que tuvieron que enfrentar llegaba de sus propios hermanos que querían silenciarlos totalmente. Sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y Caleb en Números 14:10. Quienes se oponían a Josué y Caleb no tenían mentes renovadas y aún se conformaban a pensar y a ver las cosas como lo hace el mundo. Y estaban atascados en sus caminos, atascados en el pensamiento del desierto, como Josué y Caleb antes que él. El apóstol Pablo dijo que tuvo que olvidar las cosas que quedaban atrás y proseguir hacia el premio celestial. Filipenses 3:14. Ahora volvamos a leer por último Isaías 43:18 al 19, una enseñanza que sin duda debe alentarnos hoy. Pero olvida todo eso, no es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Y mira que ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Tristemente, incluso en la actualidad, hay muchos que prefieren quedarse en la seguridad de su esclavitud que seguir hacia la libertad, cumpliendo la voluntad de Dios para ellos. Tienen más temor al cambio que hay por delante que a sus entornos familiares, pero opresivos. Hay otros que están satisfechos con lo que Dios ha hecho en el pasado y no están dispuestos a proseguir hacia nuevos retos. Y Dios ciertamente ha hecho grandes cosas por medio de ellos, pero han acampado en la llanura de sus éxitos anteriores, se han acostumbrado al desierto. Obedecer la voluntad de Dios produce vida y libertad y es la única manera de encontrar verdadera satisfacción. Sin embargo, proseguir hacia el premio celestial puede parecer imposible en tus circunstancias actuales. Por medio de Isaías
Dios dijo que Él haría algo nuevo, pero que sería a través del desierto. En otras palabras, cuando seguimos el Espíritu de Dios para lograr lo que Él desea, nos encontraremos en lo que parece ser una situación imposible y seca. Pero como sabemos, lo que parece imposible para los hombres es posible para Dios. Como Él mismo lo dice en Lucas 18:27. Porque al otro lado de tu desierto, el cual estás viviendo hoy, hay vida abundante, hay conquista, hay satisfacción. Pero ya no seas como los 10 espías y como toda la generación que no estuvieron dispuestos a seguir los deseos de Dios y su voluntad y se resistieron al cambio, que los hubiera librado de las privaciones del desierto. En cambio, con confianza hoy di, y voy a salir hacia la tierra prometida del premio celestial de Dios para mí. Mañana veremos por qué crees tú que estos 10 espías fallaron. Uy, estará muy interesante mañana y bueno, en estos días va a estar muy interesante porque nos daremos cuenta por qué esos 10 espías fallaron. Ahora, ¿cuál era el maná de hoy que se perdieron? Por no preguntar. Segunda de Reyes 6. Lean Segunda de Reyes capítulo 6 y pídele al Señor que te abra los ojos para poder ver todo lo que ha estado oculto con respecto a tu futuro. Toma un tiempo y pídele al Espíritu Santo que venga y te hable a tu vida y prepárate para que te revele fortalezas ocultas. Otra vez examinen la guía de arrepentimiento que vimos en el día 1 y pídanle la llave de David para abrir y destrabar puertas. ¿Cuál es esa llave? Lean la palabra. Sí, el martes 15 de marzo, que es hoy, el devocional es ¿cómo voy a derribar esas viejas y antiguas estructuras? Bueno, lee Jeremías 1:10. Pregúntale al Señor qué necesitas derribar y qué necesitas construir en ti. Lee Eclesiastés 3 y determina su tiempo, determina tu tiempo. Dice Eclesiastés 3, para todo hay tiempo. ¿Mm? Tú determínalo para construir una nueva estructura. También lee Esdras capítulo 3 y habla lo que Dios tiene para ti. Aplica esa palabra para ti. Háblale a tus huesos y diles vivan. Cuando se integra una nueva estructura de pensamiento, los espíritus malos se levantan y dicen, déjanos en paz, pero no te enfoques en el estremecimiento ni en la voz del enemigo. Confía en que Dios hará que sus promesas den fruto. Sigamos hacia adelante. Deja que Dios transforme tu mente. No te acostumbres al desierto. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día hermoso, Señor. Este es el día que tú hiciste. Nos gozaremos, nos alegraremos en él, Señor, y te damos gracias. Señor, gracias por los hermanos que estamos unidos en el Espíritu, orando por nuestra hermana Luisa, para que tú hagas tu perfecta voluntad. Tu palabra es muy clara, dice que las hojas de los árboles no se mueven si no es tu voluntad. Que aún un pajarillo no cae a tierra si tú no lo permites. Que aún un cabello de nuestra cabeza no cae si tú no lo permites, Señor. Y sabemos que tú estás obrando tu perfecta voluntad. Danos esa paz, danos esa seguridad de que tú tienes el control. A aquellos que dudan, que tu Espíritu Santo les convenza, Señor, de que tú tienes el control, que tú estás en el trono y jamás has perdido el control de nada, Señor. Que confiemos en tu soberana voluntad, porque nadie vive si tú no lo permites y nadie muere si tú no lo permites, Señor. Y hoy creemos esa palabra, Señor.
Hoy, Señor, creemos de que tú estás obrando en la vida de nuestra hermana y en la vida de cada uno de nosotros. Señor, que caminemos este desierto donde tú estás descubriendo las cosas, las escorias, las cosas podridas que traemos dentro y que tienen que ser sacadas a la luz para ser transformados a la imagen de Jesucristo, de tu Hijo amado, Señor. Hoy danos esa visión. Hoy danos esa visión de poder verlo, Señor. Pero sabemos que antes de la visión tenemos que pasar por ese fuego purificador. Pero sabemos, Señor, que en el desierto no estamos solos. Que aunque podemos sentirnos solos, como hablábamos al principio, tú siempre estás con nosotros, como tú mismo lo dijiste. Todos te desampararon, todos te dejaron solo, pero tu Padre estuvo contigo en los tiempos de desierto, Señor, y estarás con nosotros, como tú lo prometes en tu palabra, Señor. Hoy confiamos en ti, en tu bondad, en tu gracia, en tu misericordia que es nueva cada mañana y que nos aumentes la fe, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.